La teoría de la frustración del contrato es aquella que engloba una gama de diversas situaciones, cuyo denominador común es la modificación de determinadas circunstancias fácticas que constituían la base del negocio, ya sea este mal logrado, la finalidad de las partes, de modo tal que la prestación, si bien es posible, carece de utilidad en el interés del acreedor. La teoría de la frustración sucede cuando un contrato puede perder su eficacia, aunque haya nacido totalmente válido, si como consecuencia de acontecimientos posteriores a su formación, la prestación que una de las partes esperaba ha perdido utilidad para ella. Nos dice Moset y Turrospe que la frustración del contrato es una teoría para aludir a la finalidad mal lograda, a las expectativas fracasadas, en orden a la base subjetiva u objetiva del negocio. También cabe destacar la definición de José Domingo Ray en el libro La frustración del contrato, donde explica que el derecho inglés se configura la frustración del contrato cuando las circunstancias extraordinarias, sobrevinientes y sin culpa de ninguna de las partes, se produce un cambio a la naturaleza de las obligaciones, transformándose en algo fundamentalmente distinto a lo que tuvo en miras al contratar, es decir, que convierte al contrato en algo diferente a lo convenido. Por su parte, Mario César Gianfensi afirma que la frustración del fin del contrato es el supuesto de hecho en el cual desaparece de modo absolutamente impredecible la utilidad que debía proporcionar una de las prestaciones, según la naturaleza de la misma o el acuerdo inequívoco de las partes, la cual está contenida en el contrato. Características de la teoría de la frustración. Para Leiva Fernández establece que esta teoría va relacionada con aquellos sucesos del acto jurídico que por causas ajenas a la voluntad de las partes hace imposible el cumplimiento del objeto contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no se puede cumplir con el objetivo contractual establecido. Tampoco se puede cumplir de manera directa o indirectamente hablando. Por otra parte, para el doctrinante Gaensili, establece que la teoría de la frustración va relacionada con la utilidad del cumplimiento del objeto contractual establecido, que si la parte que tiene la responsabilidad de cumplir el objeto ha establecido que su cumplimiento le genera un detrimento a su patrimonio y no una utilidad, inicia la teoría de la frustración al no poder cumplir con el objeto contractual. Ahora bien, desde dos puntos de vista doctrinales, el inglés y el alemán tienen dos conceptos diferentes. La teoría inglesa divide la teoría de la frustración en dos fechas, antes de 1863 y después de 1863. Antes de 1863 se tenía establecido que la teoría de la frustración va más relacionada con las exoneraciones del objeto contractual, del cumplimiento de dicho objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que se tenía que establecer y prever en el contrato, en la firma, o establecer en el contrato de manera taxativa qué podía suceder para que en el transcurso del tiempo, para que la persona que tenía la responsabilidad de cumplir con el contrato no pudiera hacerla y no se declare responsable. Pero después de 1863 no se tiene en cuenta las exoneraciones, sino que el material objeto del contrato, el objetivo del contrato, no se podía cumplir por causas ajenas a la voluntad de las partes, como lo dije con anterioridad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito. Ahora bien, para la teoría alemana establece que la teoría de la frustración va más relacionada no tanto a la esencia del contrato, como se estableció en las anteriores doctrinas o en las anteriores teorías, sino va más relacionado con las modificaciones que se le hicieron al contrato y que éstas no generan utilidad para la parte que necesita responder o cumplir con el objeto contractual. Con respecto a la normativa, tenemos que en la teoría de la frustración se han presentado diferentes obstáculos, lo cual nos ha impedido identificar de manera específica en qué códigos civiles es aplicable esta teoría. Para esto es necesario entender que los códigos civiles han sido derivados algunos del Código Napoleónico, como tenemos el caso del Código Civil colombiano,
en el cual podemos evidenciar que se presenta un quebrantamiento al principio del pacta sunt servanda, siendo este principio la esencia que brinda seguridad jurídica que debe generar los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el ordenamiento jurídico no se adopta esta figura, se estaría acogiendo una excepción de ineficacia, la cual permite que el contrato no se cumpla. En este orden de ideas, tenemos que el principio se encuentra inmerso en el artículo 1602 del Código Civil colombiano y a nivel internacional lo encontramos en el artículo 1022 del Código Civil de Costa Rica, dando a entender que los contratos nacen a la vida jurídica con el fin de ser cumplidos por las partes involucradas. Pero también es necesario destacar que en diferentes legislaciones se han venido adoptando nuevas hipótesis de ineficacia o invalidez de los contratos, como por ejemplo tenemos el caso de Inglaterra, la cual posee un sistema de common law, siendo pioneros al regular esta materia. También cabe resaltar que esto se encuentra aunado con el principio de buena fe, de que podemos afirmar que a lo que se refiere a manera contractual, la materia contractual, en el negocio jurídico, las personas obran de la manera más diligente para cumplir con sus obligaciones que estipulen en el contrato, ya que de acuerdo con el artículo 769 del Código Civil colombiano, establece que el principio de buena fe influye también en parte de la confianza y se presume, por lo tanto, la parte que alegue contra su contraparte que incumplió el contrato está en la obligación de demostrar lo sostenido por los diferentes medios de prueba, lo cual lo conocemos como la carga de la prueba. Así las cosas, conforme a lo anteriormente mencionado, también es posible evidenciarlo en el artículo 6.1.1 de los principios UNIDROIT. Por lo tanto, la obligación de las partes consiste en entablar negociaciones para adaptar el contrato o poner fin al mismo. Y si alguna de ellas se negara a hacerlo, estaría rompiendo las negociaciones de forma contraria a la buena fe y a la lealtad mencionadas anteriormente. Por otra parte, como se lo ha mencionado anteriormente, la frustración del contrato busca exonerar de responsabilidad, para lo cual se exige el cumplimiento de dos requisitos que la hacen posible, como lo son la existencia de un hecho que debe ser imprevisible, externo a las partes, y también la imposibilidad de cumplir o lograr lo pactado. Por lo tanto, estos elementos se encuentran presentes en el hardship, lo cual se conoce como excesiva onerosidad, y están contenidos en el artículo 6.2.1 y 6.2.3 de los principios UNIDROIT. Sobre la excepción a aquellos principios, como lo son el principio de pacta sunt servanda, haciendo referencia a aquellos sucesos que alteran de forma esencial el equilibrio del contrato. Por lo tanto, estos principios reúnen las características de imprevisibilidad contenidas en el artículo 6.2.2 literal B y 6.2.2 literal C. Por ende, también tenemos el artículo 6.2.3 en su numeral cuarto, el cual le da la opción al tribunal entre adaptar el contrato para restablecer su equilibrio o dar por terminado el contrato, el cual debe ser en una fecha determinada y con los efectos que el tribunal considere pertinentes. Por otro lado, tenemos el derecho argentino, en el cual se observa que se aplica la figura de frustración de una manera muy amplia, con una interpretación amplia y sistemática, basada en los artículos 500, 501, 502, 953, 1071 y 1198 del Código Civil de Vélez-Sarsfield. Ahora bien, también tenemos el artículo 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual se nos establece dos tipos de frustración. Primero, tenemos la frustración definitiva, la cual autoriza a la parte que se encuentre perjudicada a declarar su resolución si tiene una causa de alteración que haya sido extraordinaria y ajena a las partes.
Y también tenemos la frustración temporaria, en la cual se establece el derecho a resolución solo si se impide el incumplimiento oportuno de una obligación. Jurisprudencialmente, para abordar lo que es la teoría de la frustración, lo enfocaré desde dos puntos de vista, desde un ámbito internacional y desde un ámbito nacional. Para referir el ámbito internacional, traigo a colación lo que es el asunto Sakiroglu versus Nobel, en el que se había suscrito un contrato de compra-venta de nueces que eran producidas en el Sudán y que debían ser enviadas vía marítima directo a la ciudad de Hamburgo, en Alemania. El contrato estipulaba como tal que se enviaría una cierta cantidad de nueces y que se transportaría vía marítima entre periodos comprendidos en noviembre a diciembre del año 1956. Normalmente este tipo de mercancías eran enviadas a través del Cabo de Suez, que era una ruta en donde normalmente se desarrollaba todo este tipo de transacciones. Para el momento en el que se debía dar cumplimiento al contrato, el Cabo de Suez en cuestión se encontraba cerrado, por lo cual la parte vendedora debía buscar otra alternativa o otra ruta en que debía enviarse la mercancía. En ese tiempo existía lo que era el Cabo de Buena Esperanza, que era otra ruta marítima en donde se podía transportar mercancía. El problema en cuestión radicaba en que adoptar o enviar o transportar la mercancía por esa ruta implicaba mayores costos y a su vez mayor tiempo, por lo cual la parte vendedora optó por no enviar las mercancías. El asunto en cuestión llegó a arbitramiento internacional, ya que la parte compradora manifestó incumplimiento por parte de la parte vendedora. Ahora bien, es importante que al momento de desarrollarse todo el litigio, la parte vendedora manifestó que se configuraba como tal lo que era la frustración, ya que las condiciones en el contrato habían Bueno, continuando con lo mencionado por mis compañeros anteriormente, vamos a hacer la explicación de un ejemplo. En este caso, el ejemplo lo encontramos en Carrefour Argentina versus Kid & Co. Carrefour se dio en locación mediante un típico contrato de adhesión a Kid & Co, un local comercial en el Shopping Soleil del Gran Buenos Aires, donde la cláusula primera del contrato se especificaba que el negocio se celebraba exclusivamente para el funcionamiento de un shopping center. Pero después de la celebración del contrato, varios factores ajenos a la voluntad de las partes no permitieron que se llevara a cabo dicho contrato, puesto que la construcción de un almacén cercano a la zona donde inicialmente se había celebrado el contrato hizo que las ventas bajaran considerablemente, por lo cual se volvió un negocio improductivo. Dado el caso, y después de varios intentos, se procede al cierre definitivo del almacén, y es entonces como la actora inició una acción de cumplimiento del contrato. La demandada en este caso consintió la resolución, pero peticionó una reducción del precio de los alquileres adeudados, puesto que ella consideraba que no existía un equilibrio en el caso de costo y en el caso de beneficio. En primera instancia, el caso fue encuadrado en la doctrina de frustración y por lo tanto se le dio fin al contrato. Este sería un Llegando a la parte final de la presentación de este video, podemos concluir que en diferentes países y muchos de ellos la legislación no ha tomado la debida importancia frente a la doctrina que estudia la teoría de la frustración del fin del contrato, la cual esto deja en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica a las partes la cual hicieron el acuerdo. Como ya lo habíamos dicho durante todo el video, la frustración del fin del contrato surge cuando las dos partes no logran celebrar o no logran cumplir
las obligaciones por el hecho de que ocurrió diferentes situaciones, pero que no eran culpa de las dos partes. Por esta razón, cuando ocurren estos hechos inesperados que impiden que el contrato se cumpla, los jueces no solo deben aplicar la ley directamente, sino que debe haber una interpretación para solucionar esta dicha frustración o problema. La doctrina lo que estudia directamente es que exista una solución arbitraria o que exista una interpretación, ya que la solución de estos casos no debe perjudicar a las dos partes por la no celebración de dichos contratos.